Muy buenos días, amigos y amigas, fieles televidentes de este su espacio Periodismo y Sociedad. Hoy lunes, en Orientación a la Salud, con el doctor Alfredo Polanco, un programa estelar que usted nada más aprende, nada más reflexiona para que pueda curar sus enfermedades y prevenirlas en muchos casos. Sean todos bienvenidos, amparados por Dios, que cada día nos da una oportunidad de continuar trabajando, aunando esfuerzos por el bienestar colectivo. Esa es nuestra intención a través de este programa, ver cómo podemos construir una sociedad mejor, pero para todos. Hoy, lunes 11 de agosto, ya el mes es el octavo mes, y ya va casi por mitad, es decir, que se inclina hacia allá la llegada de la Navidad. Es un mes de muchos recuerdos, la restauración, la instalación del Congreso Nacional, todo eso va a ser. Pero yo quiero hablar hoy de otras actividades y de otros temas importantes. Primero, quiero lamentar el fallecimiento de este gran líder, joven líder de Colombia, baleado por unos mercenarios. Me recuerda la muerte de aquel extraordinario líder cuando el Bogotazo, la historia que nos dice muchas cosas, las víctimas de el narcotraficante fuerte, ¿cómo era que se llamaba? Bueno, ese mismo, Pablo Escobar. Pablo Emilio Escobar. Este hombre fue baleado por un niño que fue enviado por una mafia que estaba impidiendo que él fuera candidato presidencial. Duró un tiempo, un mes y algo, en estado inconsciente, y esta semana comenzó a tener hemorragias internas ahí. Humberto, te puse la foto ahí, que estuvo una vez con Carolina Mejía en una visita que hizo. Ahí está Turbay, Julio César Turbay. Colombia está de luto. Esto es un crimen que cualquier país lo va a sentir. En Ecuador cada rato ocurre eso, han ocurrido en otros países. Pero lo de Colombia es algo que se renueva en este aspecto. Hay que tener el ojo avisor, porque uno no sabe de dónde provino el asesinato de este joven político. En términos positivos, quiero reconocer, felicitar en su 44 aniversario al periódico Hoy, una creación de don Pepín Corripio. El periódico Hoy cumple hoy, 11 de agosto, 44 años. Este es un periódico, para mí, uno de los más equilibrados, de los más objetivos de los diarios que me ha tocado vivir y con los que me ha tocado trabajar. Nunca he trabajado en el periódico Hoy, pero ahí trabajan una serie de periodistas de muy alto nivel, ético y profesional, comenzando con su original director, don Cuchito Álvarez, que en paz descanse, después sustituido por el actual director, bienvenido Álvarez Vega, que es para mí una reserva del buen periodismo, de la ética periodística, de la objetividad periodística, de la investigación. Él dirige un extraordinario equipo ahí, con Marrero, con Marien Capitán, ahí estaba mi amiga Leonora, que en paz descanse, está Petra, y hay una gran cantidad de periodistas muy profundos que yo siempre les envío el saludo y el respeto en esa parte. Y a don Pepín, pues evidentemente reconocerle
que aportó, que se portó con este gran medio. Pepín usa los medios con un criterio que solo él sabe, pero este periódico ha cumplido con su misión. Felicidades a todos los que laboran en este periódico, el diario El Hoy, del grupo Corripio. Quiero pasar a un tema importante que se llama la educación. Se va a abrir el año escolar y esta semana ha sido viral algo que uno, como maestro, como papá, como ciudadano, quisiera que sea la realidad en las escuelas. Pero no ocurre así. No ocurre así. Pero uno quisiera que sea así, que sea la realidad. Un sacerdote en Nagua, la provincia de María Trinidad Sánchez, es un hombre con una vehemencia por la educación extraordinaria, vinculado al desarrollo y a la formación de los grupos de organizaciones populares para reclamar las necesidades de sus comunidades. Él fomenta eso. Pero en la educación ha trabajado en cada uno de los pueblos, Villarriba, varios de los municipios de Nagua, de las comunidades de María Trinidad Sánchez, etc. Y este padre, Humberto, se ha destapado con esto de manera firme, que yo quiero colocarlo, que quisiera que los padres escucharan esto, porque no es posible que los niños vayan a la escuela sin que los padres se den cuenta de qué es correcto y qué no es correcto. Que le dejen montar la cultura que les está distorsionando como buenos ciudadanos, que se le están sumando a esta degradación social y cultural que no es la de la escuela. Si el padre detiene ciertas cosas, la escuela se fortalece. Vamos a escuchar al padre Humberto. Lo quiero decir aquí, sobre todo en el liceo, no muchachos con pajones, no muchachos con esa tajeada ahí, no, nadie de eso. La pelada un poquitito más alta que esta. Y yo estaré en la puerta para controlar. Y el que no vaya como yo digo, fuera. Listo, no entra al centro. ¿Sí? La hora de entrada es a las 7:30. Y máxima hasta las 7:45. El que no esté a las 7:45, chao. Que no venga ningún papá a reclamar después. Y mucho menos el distrito. Yo participo del distrito, pues yo se lo digo a ellos. Mucho menos el distrito. No, que el derecho, que patatín. No, ningún derecho. Nosotros como Colegio Católico tenemos derecho a establecer una normativa por el convenio que tiene la Iglesia con el ministerio. Ya tiene que acabarse, escúchenlo bien papá, si los que van a ver este video, ya está bueno ya, hay que acabar con el tiempo de los opinadores que no saben de educación ni pisan un aula, porque es demasiado bueno estar opinando cuando usted no sabe lo que significa estar en un aula. Con todos estos muchachos, sin educación, porque no reciben educación en sus casas, e irrespetuosos, y que finalmente los maestros, y hay maestros de esos aquí que son de nuestro centro, porque a veces es muy triste cuando yo tengo que pasar por un aula y ver a un maestro que ya tiene la sala caída así. ¿Sabes lo que significa tener la sala caída? ¿Y ya? Dijo Tres Patines, cógelo por cansancio. Te cogen por cansancio. Cuando tienes que decirle 17 veces al mismo muchacho, siéntate, ponte en orden, estate tranquilo. No. Entra para acá, no esté fuera. Hay que decirle 30 veces. A los maestros desde ya, yo se lo voy a exigir este año, que hay que tomar en consideración. No está escrito en ninguna parte, pero hay una consigna que no se le puede poner a ningún estudiante menos de 70. Dígame lo contrario, Yesenia, o los maestros que están aquí, dígame lo contrario. Que hay que ponerle a todos los estudiantes 70. ¿Qué significa eso?
¿Qué tanto? Pasado. Y a un muchacho que le dice que él va a pasar como quiera, él se va a preocupar por estudiar. Nada. Todo lo que el maestro, el padre, el sacerdote dijo ahí es una cruda realidad para que la escuela vuelva a ser lo que fue en una época del muchacho bien vestido. A la escuela se iba ensacado, yo no estoy pidiendo eso, pero un muchacho bien vestido, un muchacho en la que el maestro era el sustituto del padre, no como ahora que el padre va y está por encima del maestro. Yo he visto discusiones agrias entre padres y maestros, donde el maestro tiene que perder, porque ahora es lo que él dice. Ay, pero no se le puede abrir ni hablar mal a los niños, no es que se le hable mal, pero no se puede ser drástico. Dice al muchacho, no se puede despachar de la escuela, no se le puede castigar. Óigame, ya ellos tienen 70, ellos no se queman. Entonces, ¿quién va a preocuparse si ya sabe que va a pasar de curso? Y pasan sin aprender. Y llegan al bachillerato y no saben ni escribir su nombre. Porque si el maestro le reclama que tiene que... Entonces el malo es el maestro. Pero él pasa como quiera. Y el maestro dice, no, que pasen los 100, que pasen los 60, los 70 que hay en el curso. Eso no es educación de calidad. Y eso es lo que el padre está reclamando en esa parte. Vámonos a una pausa porque tenemos al doctor Alfredo Polanco, que le hemos robado unos minutitos, pero esa es la temática del programa en este caso. Vamos a una pausa, Humberto. Saludos de nuevo. Ahora sí que nos toca la parte estelar, importantísima, de la presentación del doctor. Antes, doctor, quiero pedirle un segundo para felicitar a nuestro amigo y hermano Manuel, es director de cámara, no sé qué era lo que era, pero extremadamente un buen técnico de aquí del canal. Manuel está de cumpleaños y quiero felicitarlo. Así es que para él un abrazo. Doctor, buenos días. Buenos días, Licho, y felicidades a Manuel también, que está de cumpleaños. Para muchos no es nada, para él es algo muy importante. Felicidades. Bien, en el día de hoy tenemos un tema sumamente importante. Agosto es considerado por decreto desde el año de 1973 como el mes nacional de la lucha contra la diabetes. Y es por ello que ustedes van a ver muchas informaciones sobre lo que es la diabetes, las complicaciones agudas, las complicaciones crónicas de la diabetes. Y van a ver muchas actividades, sobre todo en el Instituto Nacional de Diabetes, INDE, que está en Los Pinos, y a nivel nacional, ¿por qué no? Entonces la diabetes es una de las enfermedades más prevalentes a nivel mundial. Según las últimas estadísticas o estimaciones del año 2025, existen alrededor de 590 millones de pacientes con diabetes en todo el mundo. O sea, cifras verdaderamente alarmantes. Si nosotros comparamos esa cantidad de pacientes con la población existente a nivel mundial, hay 8.000 millones de personas en todo el mundo. Hay 590 millones de pacientes con diabetes. Ahora, ¿qué ocurre? Que existe una gran cantidad de pacientes que no están diagnosticados. Por ejemplo, 4 de cada 10 pacientes con diabetes no lo saben, y eso es un problema. De los pacientes que están diagnosticados, ocurre lo mismo que con la hipertensión arterial, que la mayoría de pacientes no están controlados. Muchos de los pacientes no están controlados, no porque no tengan los recursos, sino porque como la diabetes es una enfermedad crónica, una aflicción que generalmente da escasa sintomatología, pues muchas personas, al igual que como ocurre con la hipertensión arterial, que usted puede tener
la presión en 220, 120 y no tener ninguna sintomatología, eso mismo ocurre con la diabetes. Usted puede tener 400, 500 de glicemia, que es el azúcar en sangre, y puede estar sin ninguna sintomatología. Posiblemente esté orinando un poco de más, o esté tomando más agua, le esté dando más hambre, pero usted siempre va a decir que eso es normal en usted y no se va a preocupar. Sin embargo, esos niveles de azúcar extremadamente elevados en la sangre van a conllevar a que usted tenga daño a nivel de la retina, daño a nivel de los riñones, daño a nivel del sistema nervioso central, a nivel vascular, etc. Y entonces usted va a tener complicaciones importantes de la diabetes. Lo primero que tenemos que hacer es establecer el diagnóstico de diabetes. ¿Por qué? Si usted no sabe, si usted está dentro de este grupo de pacientes, el 40% de los pacientes diabéticos no lo saben, pues usted no va a llevar tratamiento. Pero si usted también es una persona descuidada, que porque le dé poca sintomatología, usted tampoco va a llevar tratamiento. ¿Qué implica eso? Que menos del 30% de los pacientes diabéticos van a estar controlados. Por eso es importante establecer el diagnóstico de diabetes. Entonces, un paciente diabético, como tiene niveles de glicemia por encima de 125, o sea, 126 miligramos por decilitro en ayuna, ya usted es diabético. Si eso se le repite en una segunda ocasión y lo tiene, eso te hace el diagnóstico de diabetes. A cualquier hora del día que a ti te hagan un nivel de glicemia, azúcar en sangre, y esté por encima de 200 miligramos por decilitro, eso te hace el diagnóstico de diabetes. Una hemoglobina glicosilada por encima de 7.5. Esto es un término posiblemente muy fino, pero los pacientes diabéticos que me están sintonizando actualmente saben que es importante el nivel de hemoglobina glicosilada o hemoglobina glicada por encima de 6.5. Ya eso hace el diagnóstico de diabetes. Cuando usted le diagnosticaron diabetes, usted no puede pensar, como muchas personas piensan, que tiene una diabetes emocional, que fue por estrés, que fue esto por otro. No, eso no existe. Usted es diabético o es prediabético, o es una persona completamente normal. Entonces es importante establecer el diagnóstico de diabetes. Pero ahora que mencioné el término de prediabetes, es importante que el paciente sepa si es prediabético. Por ejemplo, ese paciente que tiene una glicemia en ayuna entre 100 y 125 miligramos por decilitro es un paciente prediabético. Entonces, el prediabético es un paciente que en poco tiempo, si no cambia la manera de actuar, cambio de estilo de vida, es un paciente que en poco tiempo va a ser diabético. Y ese paciente prediabético va a tener complicaciones, como son las complicaciones cardiovasculares que presenta el paciente diabético. Doctor. De manera tal, Doctor. es importante que todos los pacientes, sobre todo, aunque la diabetes no tiene una edad, pero el paciente mayor de 35 años, con factores de riesgo, es importante que usted se haga un tamizaje por lo menos cada año su nivel de azúcar en sangre, Doctor. su nivel de hemoglobina glicosilada, y sí, usted va a tener un diagnóstico temprano de diabetes. ¿Cuáles son los factores de riesgo para que usted sea diabético? Doctor, antes de los factores de riesgo, le quiero hacer una pregunta, porque usted ha mencionado prediabético y diabético. Entonces, la gente cree que con el prediabético todavía tiene un margen para no ser diabético. Y yo quiero que usted me detalle qué acción tiene que tomar en cuenta este prediabético, que es el que no llega a 126, como usted dice, y cuando está alrededor de 126, qué sé yo,
si esto puede revertirse a un no diabético, que le pueda bajar, que no sea diabético. ¿Qué tiene que hacer? Bien importante. Por eso es que se ha establecido el diagnóstico de prediabetes. Este paciente prediabético, con lo que son los controles o cambios del estilo de vida, dieta saludable, ejercicio, cambiar lo que son los hábitos alimentarios, y en muchos casos, por ejemplo, hay pacientes que son prediabéticos y tienen insulinoresistencia, es decir, resistencia a la insulina, pacientes obesos. Le conviene incluso un medicamento que hemos mencionado en algunos programas de aquí, como es la metformina. Ese medicamento a usted se lo van a administrar, dar una pastilla, y usted va a mejorar lo que es la tolerancia a los carbohidratos. ¿Por qué? Porque va a mejorar la utilización o la producción de insulina. Va a evitar lo que es la insulinoresistencia, es decir, la insulina va a tener un mejor efecto en el control de la glicemia. O sea que ese paciente que es prediabético puede utilizar medicamentos para enlentecer, retrasar o evitar en un futuro ser diabético. Entonces es importantísimo, por eso, que el paciente tenga el conocimiento de los factores de riesgo. Vamos a ver. Los principales factores de riesgo. Tenemos factores genéticos, es importantísimo. O sea, si su padre, su madre es diabética, pues ya usted tiene altas posibilidades de desarrollar la diabetes. Si usted es obeso o está en sobrepeso y además de eso tiene factores genéticos, ya usted está duplicando la posibilidad de ser diabético. Y encima de eso, si usted lleva una dieta en base a comidas chatarras, bebidas gaseosas, pues ya usted está llamando a la diabetes. Y si encima de eso usted no hace ejercicio, como es lo recomendable, por lo menos hacer media hora de ejercicio, por lo menos 3 a 5 veces por semana, pues ese paciente adulto va a desarrollar posiblemente una diabetes tipo 2. Porque no mencioné ahorita que hay básicamente varios tipos de diabetes, la tipo 1, la tipo 2, la diabetes gestacional. El diabético tipo 1, que anteriormente se le llamaba insulino dependiente, es el paciente que tiene un daño del páncreas. Puede ser un daño inmunológico. Y ese páncreas deja de producir insulina. Y como el páncreas no produce insulina, que es una hormona necesaria, indispensable para que se utilice el azúcar que nosotros ingerimos como fuente de energía, si no hay insulina, no hay utilización de azúcar. Entonces el paciente va a tener lo que se llama una complicación, como es la hiperglicemia, la ketoacidosis diabética, una complicación aguda de la diabetes mellitus. Y a ese paciente obligatoriamente hay que administrarle insulina desde el momento del diagnóstico de la enfermedad. El otro paciente, que es el diabético tipo 2, es un paciente que los niveles de glicemia van aumentando de manera paulatina. Es un paciente que está produciendo insulina en el páncreas, pero hay lo que se llama resistencia a la insulina. Que produzca mucha insulina y tenga insulina más que un paciente normal. Buenos días. Esa insulina no está haciendo su efecto de forma adecuada. Por tal motivo, ese paciente va a tener niveles de azúcar elevados. Incluso hemos visto pacientes con 1500, 1800 miligramos de azúcar en sangre, o sea, sumamente elevada. Esta azúcar elevada es la responsable de todas las complicaciones crónicas de la diabetes. Como dijo ahorita, en principio, el paciente no va a sentir prácticamente nada, pero de repente el paciente va a notar que se va a quedar ciego, que va perdiendo la sensibilidad en los miembros, que tiene dolor a nivel de todo el cuerpo, neuropatía diabética. El paciente va a notar
que está orinando con mucha espuma y eso es indicativo de que el paciente tiene daño a nivel de los riñones, etcétera. O sea, el paciente va a ir presentando a lo largo de muchos años. ¿Cuál es la solución? Que existen diferentes tipos de medicamentos para el manejo de la diabetes. Por ejemplo, dijimos el diabético tipo 1 necesariamente requiere del uso de insulina, que es la menor cantidad de pacientes, porque solo el 5 al 10% de la población diabética es de tipo 1. El diabético tipo 2 es un medicamento, es un paciente que se controla en la mayoría de los casos con medicamentos, por ejemplo, a los antidiabéticos orales de diferentes tipos. Entonces, este paciente puede vivir, pues, por ejemplo, ayer vivía un paciente diabético tipo 2 que tiene 45 años siendo diabético. El paciente tiene 80 años de edad y está muy vivo, gracias a Dios. Está bastante bien, o sea, va a morir de viejo a un punto diabético. ¿Por qué? Porque es un paciente que ha llevado su tratamiento al pie de la letra de forma adecuada. Si usted no lleva los medicamentos de forma adecuada, pues va a tener esa complicación. Y por eso es un llamado a la población a que se haga el tamizaje de diabetes. Dígale a su médico que le indique la hemoglobina glicosilada, sus niveles de glicemia siempre se le indican a todos los pacientes cada vez que van a una consulta, glicemia en ayuna, y vamos a tener el diagnóstico de diabetes. Muchos pacientes dicen que no quieren hacerse adictos a ningún medicamento. Y por eso, como no se sienten nada, al cabo de 3 meses, 4 meses, abandonan el tratamiento. A muchos pacientes que son diabéticos tipo 2, usted va a ver que cuando se les diagnosticó la glicemia, que estaba muy alta, le pusieron un esquema de insulina. Y el paciente abandona el tratamiento, se olvida del médico y dice, mira, tengo 2 años que me indicaron insulina y no estoy usando nada y estoy vivo. Claro que sí, que está bien. Pero ese azúcar, en esos 2 años, ha provocado daños que son irreversibles en su cuerpo. Ese azúcar le ha dañado el corazón, le ha dañado los riñones, le ha dañado los vasos sanguíneos. Lo que pasa es que usted no lo percibe porque usted se va adaptando a esto. Pero cuando le hacemos análisis, le hacemos un chequeo de los riñones, vamos a ver que tiene albúmina. Cuando le hacemos un examen oftalmológico, vamos a ver que tiene retinopatía. Cuando le hacemos un examen neurológico, vamos a ver que tiene retinopatía, digamos. O sea, no está usando el medicamento para la diabetes y ya tiene complicaciones que a lo largo de 2 o 3 años va a conllevar a que el paciente quede ciego, a que el paciente tenga insuficiencia renal crónica, a que el paciente se ampute. Y luego le van a echar la culpa a la insulina. Va a decir, estas complicaciones me pusieron después que me pusieron insulina. No, la complicación ya usted la tenía. Ahora, el uso de la insulina retrasó ese problema. Entonces, por eso es importante que a usted le pusieron insulina, use su insulina. Posiblemente su médico, como tenía unos niveles de azúcar tan descontrolados, le administró insulina, que era lo que llevaba. En la siguiente cita, posiblemente el médico le va a reducir la dosis de insulina, porque le va a agregar un antidiabético oral. Y en la tercera consulta posiblemente le quite la insulina y lo deje solamente con pastillas. Pero si usted descontinúa la visita al médico, usted mismo abandonó la insulina y cuando vuelven 2 años, las complicaciones, irremisiblemente le van a administrar insulina. De manera que, Licho y amigos televidentes, hacemos una reflexión en el día de hoy sobre lo que es la diabetes, el mes de agosto, que es el mes declarado por decreto desde el año de 1973 como el mes de la diabetes. Y es precisamente para que la República Dominicana asiente cabeza, analice lo que es la diabetes. Es una enfermedad no transmisible, pero que va a conllevar a complicaciones agudas,
Bueno, doctor, ¿me escucha, doctor? Parece que se frizó el internet del doctor ya al final. Mira a ver si podemos, si no se ha ido. Está frisado el internet, tan buen tema, y que tenía dos preguntas muy importantes que realizarle. Vamos a ver, que parece que el doctor volvió ahí. Adelante, Licho, cualquier pregunta. Doctor, qué bueno que volvió. Doctor, el mes de la diabetes, como el de otros, vamos a ver si esta pregunta es suya. Buenos días. Se fue. Las cosas que no se repiten, el pueblo como que no las asimila bien. Nosotros tenemos publicidad de 1000 cosas que son hasta dañinas para la población, pero una orientación a la diabetes pudiéramos tener. ¿A quién le correspondía una campaña profusa para que la gente comprenda esta enfermedad? Porque esta enfermedad le daña los riñones, le daña el corazón, le daña todo el funcionamiento de su cuerpo. Entonces debe tener claro qué será, cómo se controla, evitar que la diabetes se le desarrolle. Le dañan los ojos, la vista. Yo tengo 2 amigos que son no videntes por la ceguera, profesionales de mucho nivel. Es importante que se realicen campañas a través de diferentes organizaciones. Por ejemplo, el Ministerio de Salud Pública le compete ampliamente hacer campañas preventivas. Las unidades de atención primaria, es fundamental de que en esos centros primarios hayan spots, hayan mensajes. Por ejemplo, en los centros de salud que nosotros tenemos, debemos de tener publicidad a nivel de los televisores hablando sobre estas enfermedades, diabetes, la hipertensión, para que la gente esté en una sala de espera, esté orientándose sobre estas enfermedades, y así se le hace menos agotado en una sala de espera. Usted está viendo publicidad importante sobre enfermedades y las personas van a estar en la sala de espera en silencio, no van a estar desesperados porque el médico los llame. El paciente va a estar como un verdadero paciente. Las ARS deberían también utilizar, hacer lo que son medidas preventivas, porque el costo de la diabetes para una ARS es bastante alto. O sea, a ellos les conviene utilizar lo que es la prevención para evitar tantos costos adicionales cuando tienen que dar, por ejemplo, 5,000 pesos por un diálisis, 3 pesos por semana. Es el seguro que tiene que invertir 15, 20 mil pesos semanales en un paciente, que de haber optado por medidas preventivas, posiblemente no hubieran gastado ni 5,000 pesos al mes. O sea que es bastante importante la medida preventiva, utilizando spots en diferentes medios visuales, auditivos, etc. Esa es la recomendación que me da. Muy buenos días, ¿cómo está usted, mi amigo? Bien, bien. Aló. Dígame, buenos días, ¿quién me habla y de dónde? Mire, le habla el señor Bussi, de pensionado del gobierno. Yo fui pensionado del Seguro Social. Yo fui pensionado del Seguro Social. Óigame, señor, estamos tratando el tema de la diabetes. Si no trata ese tema, me llama después. Bueno, pues diabetes tengo yo me estoy muriendo con la diabetes también. Lo que pasa es que aquí hablan lo que le conviene. Muchas gracias. Gracias a usted. Bueno, doctor, ya terminamos, doctor, ¿no, verdad? Bueno, si no tenemos más nada, invitamos a todas las personas a que en este mes, por lo menos, usted se haga una glicemia, azúcar en sangre, para ver cómo está. Si el azúcar le salió en ayuna por encima de 100 miligramos por decilitro, no se quede tranquilo. Vaya donde su médico y preséntele esa información. De una glicemia le salió en 102. Eso no es normal. Anteriormente usted veía que los niveles de glicemia eran de 70 a 110.
desde el año 2003 se bajó de 70 a 100, porque se dio que el paciente que tenga 104, 105, ese es un paciente prediabético. Vaya a su médico para que le confirme si usted es diabético, es prediabético, o simplemente le salió un azúcar ligeramente elevada, porque siempre tenemos que confirmar los niveles de azúcar en sangre. Pero no se quede tranquilo, porque hemos visto pacientes, cuando hacemos la historia clínica, que dicen, hace 5 años me salió un azúcar en 147, pero yo pensé que era emocional. Aquí usted no puede pensar en emociones ni en nada, usted tiene que confirmar, porque si usted se le hace el diagnóstico hoy de diabetes, usted tiene que aceptarlo, que si usted, en la medida en que usted lo acepta, usted va a usar tratamiento. Ahora bien, si no lo aceptó y piensen que emocional, en que no, usted no va a usar tratamiento, el azúcar se lo va comiendo por dentro. Porque ese es el problema del azúcar, que las primeras manifestaciones no se ven desde fuera, lo siente el cuerpo por dentro. Lamentablemente hay pocas señales de alarma cuando el paciente es diabético. Pues muchas gracias, doctor. Nos veremos el próximo lunes con otro tema tan interesante como este en sus importantes cátedras que cada lunes nos da aquí. Hasta luego, nos vemos el próximo lunes, si Dios quiere. Sí, nosotros vamos a una pausa y volvemos entonces. Muchas gracias. Estamos aquí ya en la parte final. Yo quiero, Humberto, voy a hablar ahora de lo que ha sido la actividad del presidente este fin de semana brevemente. El presidente estuvo en Capotillo, remonzó a Capotillo. Allá dejó instalado un puesto de Inespre, una tienda de Inespre. Impulsó la práctica del deporte ahí con los deportivos. Hizo un programa con ProPep, Robert Polanco, cerca de ti, como se llama el programa, y el barrio quedó encantado en esa parte. Así que Capotillo y el presidente han hecho una cosa. Allá estuvieron muchos funcionarios, Carolina Mejía, estuvo Paliza, estuvo Robert Polanco, ya dije, estuvo el ministro de Deporte, etcétera, etcétera. Ahí está el presidente. Estuvo Farideh Raful, cosas. Y ayer el presidente le tapó la boca a mucha gente. El metro de Santo Domingo. El presidente inauguró la ampliación de la línea 1. Llegó a 6 vagones más extra. Eran 6 que funcionaban y a veces solo funcionaban 3. Bueno, ayer el presidente instaló 6 más. Yo quiero decirle que gran parte del metro de Nueva York tiene 6 vagones. El metro de París tiene 6 vagones. El metro de ciudades importantes tiene 6 vagones. El metro de Dominicana tenía 6, ahora va a tener 12 vagones. Yo pienso que para las horas pico. Y esto, para mí, yo digo que es un gran impulso a la solución del transporte de decenas de miles de personas que se trasladan desde Santo Domingo Norte hacia y desde el sur de la ciudad de la capital, incluyendo montándose en la línea 2, que ahí hace intercambio ahí en la parada Juan Pablo Duarte, en la Máximo Gómez con Kennedy, y ahí se bifurca. El que va para Los Minas coge ese metro ahí y ahí se traslada. Entonces, para mí, yo digo, hay gente que no lo va a ver positivo. Hay gente que no lo va a ver positivo. El metro es una conquista importante, que uno la criticó no porque fuera el metro, sino porque estaba muy caro. Los vagones estaban muy caros y porque era subterráneo. Porque una obra subterránea como un metro sale 10 veces más cara que si la hace aérea. Y la intención de hacerla subterránea era lo que uno tenía como duda de por qué subterránea. Bueno, eso permite que cuando sacan 4 camiones, cuentan 10 camiones del material subterráneo. Cuentan 10, pero además de que sacar 4
camiones de ahí sale más cara que montar una columna en el metro. Sacar 4 camiones de un túnel para un túnel sale más cara que montar una columna para el metro. Entonces, eso era lo que uno criticaba. Era el valor exagerado de lo que iba a salir de ese metro. Pero el metro era importante. La idea del metro era importante. Y ahora es más importante que el caos del transporte se masifica más. Por eso que el presidente termine el metro de los Alcarrizos, ya ha ampliado el transporte con el teleférico de ahí, ya que haya aumentado el horario de trabajo, de circulación de esas actividades. Es una excelente decisión para ir resolviendo el tránsito en la ciudad de Santo Domingo. Hay que estimular que mucha gente que tiene sus vehículos en las áreas del metro lo deje en una de las paradas del metro. Hay que garantizarle un parqueo para que la gente lo deje ahí con seguridad para que se traslade en el metro. Eso es una deuda que tiene todavía él o los gobiernos en Santo Domingo. El pequeño ya me dice que se terminó el tiempo. Hay que obedecerle al pequeño. Nosotros le decimos, el chiquitico de allí, ese sí es malo. Pero yo lo quiero como quiera. Vamos a invitarles para que mañana estén con nosotros a la misma hora y seguir felicitando a Manuel, que hoy coja su día y que deje de trabajar y que vaya a gozar, Manuel, para que descanse. Mañana nos vemos.